Hola, hola, ¿cómo están? Me han pedido ustedes que realice algunas reflexiones más. No estoy muy claro sobre exactamente qué es lo que ustedes querrían o qué podría servirles para tener una comprensión más compleja, clara o aproximada de la sociología en sus comienzos en el siglo XIX. Yo en realidad preferiría lo que siempre he querido, enmarcar la sociología en su contexto histórico, de ideas también, y a partir de eso tratar de explicar el proceso que la sociología sigue desde sus comienzos en el siglo XIX hasta los comienzos del siglo XX, que me parece que es un proceso muy interesante y que explica el nacimiento de muchas corrientes sociológicas que hoy día estudiamos. De manera que voy a compartir pantalla aquí en este momento para poder empezar una explicación. Siempre tendríamos que referirnos al proceso que siguen 4 países, que son 4 culturas: Inglaterra, Francia, Alemania y más lejanamente Rusia. Aunque en realidad el proceso de evolución del pensamiento occidental a partir de la civilización industrial se realiza fundamentalmente en los 3 primeros países, que por supuesto son los que tienen un proceso industrial más avanzado. Y Rusia influye o es influida, pero de una manera un poco más lejana. Y en realidad, entre Inglaterra, Francia y Alemania, Inglaterra y Alemania son países de una fuerte reflexión filosófica y sociológica, pero desde distintos puntos de vista. Alemania había tenido, antes del surgimiento de la sociología, una carrera filosófica muy consistente, con Kant y con Hegel. Y Hegel predomina con su pensamiento durante prácticamente todo el siglo XIX. Pero la influencia de Hegel, sobre todo, se realiza en la propia Alemania, un poco más en Francia y mucho menos en Inglaterra. Y en Inglaterra, en realidad, vamos a tener un proceso distinto que se da con una extraña filosofía, porque la filosofía inglesa es una filosofía muy práctica. No es una filosofía totalmente teórica, alejada de la realidad, afincada solamente en las ideas como es la de Hegel. La de Inglaterra es una filosofía práctica en el sentido de que trata de solucionar los problemas, trata de que la filosofía sea un instrumento para mejorar la vida de la gente. Y entonces, allí al comienzo del siglo XIX, yo me he referido mucho a esto, 2 nombres predominantes que son ignorados por la sociología convencional. Cuando ustedes estudian historia de la sociología, no van a ver mencionados ni a Bentham ni a John Stuart Mill, cuyo pensamiento, sin embargo, es determinante con su denominado utilitarismo en la Inglaterra de la primera mitad del siglo XIX. Y el utilitarismo no es otra cosa que buscar que el pensamiento filosófico sirva para mejorar la calidad de la vida humana. Es el mismo objetivo que se propone Comte, pero mientras Comte se propone mejorar la sociedad, entrando mucho en el movimiento económico. No nos olvidemos de que Comte había sido discípulo de Saint-Simon,
En cambio, Bentham y John Stuart Mill se quedan mucho en el pensamiento filosófico y vinculan directamente el pensamiento filosófico con la vida a través de un análisis de la vida humana en que ellos establecen, sobre todo John Stuart Mill, los dos conocidos polos, el placer y el dolor. Entonces se dirigen directamente a la conducta humana y John Stuart Mill dirá que el ser humano es impulsado por dos reflejos fundamentales. Huye del dolor y es atraído por el placer. Entonces, cualquier fórmula para mejorar la vida humana debe tener en cuenta estos dos reflejos fundamentales. Y por eso es que John Stuart Mill, cuando plantea su manera de ver la sociedad y la forma como él cree que se pueden mejorar las cosas en las sociedades, él postula aquello de que es necesario trabajar por la felicidad y esa felicidad debe ser la mayor felicidad para el mayor número. Y esa felicidad se consigue a partir de la atracción por el placer que sigue cada individuo, cada miembro de la sociedad y la suma de esos reflejos en que los miembros de la sociedad huyen del dolor y se acercan al placer, esa suma dará lo que él dice que es la mayor felicidad para el mayor número. No nos olvidemos que John Stuart Mill también es uno de los precursores del feminismo, es uno de los primeros intelectuales occidentales que habla de la necesidad de liberar a la mujer. Y bueno, si avanzamos un poquito más en la historia de Inglaterra, vamos a tener ya la presencia de Carlos Marx. Y curiosamente, Carlos Marx, siendo un filósofo, va a ir al punto extremo del que ha estado John Stuart Mill. No se va a ocupar tanto de esa gran filosofía dirigida directamente a la vida cotidiana, sino él va a ir a la base del cual consideraba que era la vida humana, que era finalmente el trabajo, la producción, la economía. Y va a acabar de un filósofo hegeliano, que los jóvenes hegelianos que venía desde 1840 en Alemania, va a acabar ocupándose ampliamente de la economía, al punto de que mucha gente hoy día que no conoce el pensamiento de Marx cree que él es un economista. Pero en realidad Marx no era un economista, él era un filósofo, porque como repitió muchísimas veces, a él no le interesaba interpretar al mundo, sino cambiar el mundo. Entonces, era un filósofo que quería renovar la filosofía. Entonces tenemos fuertemente el pensamiento primero en Inglaterra, el pensamiento utilitarista de Bentham y de John Stuart Mill, y luego el pensamiento marxista, que curiosamente tampoco influye de manera determinante en Inglaterra, porque choca con algo que se está produciendo en la sociedad inglesa, que es la revolución de 1834 a la que yo me he referido muchas veces. Cuando la burguesía inglesa amplía, reforma su sistema político y hace que los señores menores y la gente que procede de la clase media ingrese al Parlamento, entonces abre las posibilidades para que la gente piense ya no en una revolución, como estaba planteando Marx, en una revolución proletaria, sino más bien en una reforma del sistema político. Porque en Inglaterra se produce, en la época inmediatamente posterior a Carlos Marx, el cartismo, que es el movimiento obrero que demanda participación en, en las elecciones, en el sistema político inglés. Porque los cartistas, en su famosa Carta del Pueblo, arguyen que, tomando un pensamiento de Marx y de David Ricardo, que venía del siglo pasado,
economista anterior a Marx. Si los cartistas decían, si nosotros obreros no somos propietarios ni de tierras, ni de industrias, ni de casas, somos propietarios de nuestra fuerza de trabajo. Y como propietarios tenemos derecho a entrar a una democracia de propietarios. Ese es el argumento de la Carta del Pueblo. Pero la burguesía inglesa, que había hecho su revolución de la clase media en 1834, no estaba dispuesta a tolerar esos extremos, persigue a los cartistas, prácticamente los disuelve, y entonces queda solamente el reformismo inglés después de Marx, y ya no queda Marx, queda más bien un pensamiento reformista, que será mucho más consolidado con el socialismo fabiano, que ya es de fines del siglo XIX en Inglaterra, con Sidney Webb, H.G. Wells y otros intelectuales, que es una especie de socialismo moderado, planteando la idea de Fabio, el gran político romano de la Roma antigua, que pensaba que la sociedad se podía transformar a través de reformas, no a través de revoluciones, sino a través de reformas. Entonces, todo el siglo XIX, la sociología inglesa va a ser cubierta por este debate y ya no vamos a encontrar a los primeros sociólogos, a Herbert Spencer, ¿no? El pensamiento de Spencer, siendo muy importante, y efectivamente hay que estudiarlo, es cubierto políticamente e intelectualmente por todos estos debates en el medio inglés. Mientras tanto, hemos visto nosotros que en Francia está Augusto Comte, al comienzo fundador de la sociología, pero después de Comte también hay otras corrientes. Y a pesar de que el pensamiento comtiano cubre mucho del pensamiento universal a partir de Francia, incluso América Latina en esa época, vamos a encontrar entonces con las revoluciones francesas, porque mientras Inglaterra tiene una revolución, que es la de 1834, Francia tiene tres revoluciones. Repito, que es la de 1830, que instala la monarquía constitucional, 1848, que intenta la república, y la de 1871, que es la revolución obrera de la Comuna de París. Entonces, esas tres grandes etapas de Francia, que además tienen en el intermedio el segundo imperio de Luis Napoleón Bonaparte, sugieren y motivan un profuso e intenso movimiento intelectual, en el cual vamos a encontrar primero a Comte, pero luego está toda la ola romántica con Víctor Hugo, la revolución de 1830 y la de 48, con Alfonso de Lamartine, que es el presidente de Francia, un intelectual, un gran novelista y un gran historiador, muy poco conocido hoy día, pero muy influyente en su época en Francia, que fue nadie menos que el presidente de la República Francesa de 1848. Y si bien Lamartine luego es olvidado, salvo para los iniciados, Víctor Hugo permanece. Y Víctor Hugo es conocido ya no solamente por la revolución republicana de la época, sino por el romanticismo literario y por la novela, la gran novela de Los Miserables y El Jorobado de Notre Dame, que incorpora al pueblo a la literatura. Y también vamos a tener en Francia a Joseph Proudhon, repito, el fundador del cooperativismo, y a dos anarquistas que no son franceses sino rusos, pero que actúan mucho en Francia e influyen mucho en Francia, que son Mikhail Bakunin y
Pedro Kropotkin. Y luego tenemos, por supuesto, la internacional que tiene su sede en Francia, cuando se produce la primera exhibición internacional. Y vamos a tener luego, al final del siglo XIX, la gran figura de Emilio Zola. Entonces, en realidad, las dos grandes figuras francesas no son sociológicas, son literarias. Víctor Hugo al promediar el siglo XIX y Emilio Zola al terminar el siglo XIX. Emilio Zola es el que se enfrenta al militarismo reaccionario francés en el famoso proceso, en el proceso Dreyfus, en el que se trata de condenar a un oficial francés acusándolo de espía, que en realidad era judío. En todo ese ambiente es que surge Émile Durkheim. Y como repetimos entonces, en todo ese ambiente confuso, intenso, de luchas sociales, de revoluciones, es que Durkheim acompaña el esfuerzo, lo repito una vez más, de construcción de la Tercera República, que es un esfuerzo por la estabilidad. Y así como en Inglaterra, el socialismo fabiano reclama lo mismo, reformas con estabilidad y con paz, igual va a hacerlo Durkheim desde la sociología. El socialismo fabiano lo hace desde la política y la intelectualidad y la literatura. Durkheim lo hace desde la filosofía. Y por eso es que vamos a tener a Durkheim casi un positivista, en el sentido de que acompaña las ideas de Comte, en el sentido de que hay que reformar y hay que unir. Durkheim padece, vive intensamente la necesidad de una Francia unida y democrática, y yo diría liberal. Y por tanto, como hemos visto cuando hemos hablado de Durkheim, él se opone al socialismo. Mientras tanto, en Alemania el proceso es otro. El proceso viene desde Friedrich Hegel, que es este macizo y gigantesco filósofo, los jóvenes hegelianos, que se dividen y hay jóvenes hegelianos conservadores, que se quedan en Hegel, y jóvenes hegelianos revolucionarios, Marx y Engels, cuya evolución la conocemos, que desgraciadamente la sociología no estudia. Y luego vamos a tener el movimiento político socialista alemán, que viene desde Carlos Marx y desde la Tercera Internacional, y se condensa en un gran intelectual y economista francés que es Carlos Kautsky, que es el fundador de la socialdemocracia alemana. Una vez más, una corriente que va a reclamar y que reclama la paz, las reformas con paz. Bueno, pues yo quería trazarles todo este proceso de ideas y de luchas políticas que se da en el siglo XIX en los países industrializados de Europa Occidental, porque ese es el ambiente en el que vamos a encontrar la sociología ya en el siglo XX. Y en la sociología en el siglo XX, y espero que en una próxima reunión podamos hablar de esta sociología, ya vamos a encontrar las grandes figuras de Max Weber, sobre todo en Alemania, Jürgen Habermas y la Escuela de Frankfurt, también en Alemania, y Antonio Gramsci en Italia, Georgi Lukács, que es un gran marxista no ortodoxo, y en Estados Unidos el surgimiento ya a partir de los años 30 de la figura de Talcott Parsons.
Entonces, en una próxima clase me referiré a estas tres grandes figuras, la de Max Weber, la de Jürgen Habermas y la de Parsons. Pero siempre sin olvidar que el pensamiento de Weber, de Habermas y de Parsons se está produciendo al mismo tiempo que se están produciendo las grandes, las grandes realizaciones literarias y filosóficas de Romain Rolland, a las cuales me referiré también en la próxima sesión, de José Vasconcelos, un latinoamericano con la Revolución Mexicana, y la de Antonio Gramsci en Italia, y George Lukács en Hungría. Muy bien, con eso hemos terminado esta primera sesión. Espero tener una vez más los comentarios y las observaciones de ustedes y sobre todo quisiera que a partir de la discusión que ustedes tengan, ustedes planteen cuáles son los puntos más concretos para poder después de esta divagación más o menos complicada y desordenada, entrar en las próximas clases a una exposición bastante más ordenada. Muchas gracias y nos vemos.